ángel que me guía, que discutía hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Buenas noches, muchas gracias por haberme esperado todo este tiempo. Tuve una semana, gracias Débora, gracias mi querido Rigoli. Estuve una semana con mucho estrés. Hay momentos en la vida que la vida te pega feo y te caes, ¿no? O sea, yo digo, es como las Torres Gemelas, ¿viste? Se te clava un avión y te demuele. Y despacio te vas cayendo y no te das cuenta hasta que te derrumbas completo. Pero hay que seguir adelante y hay que tratar de incorporarse, a respirar profundo. Me acuerdo siempre una anécdota de mi hermano en Malvinas, que dice que un amigo de él se iban replegando de los Gurkas y al chico le agarró un ataque de asma. Entonces dijo, yo me voy a sentar en una piedra, sigan ustedes que ahora los alcanzo. Al otro día pasaron y el chico estaba fusilado. O sea, no le perdonaron la vida, no lo tomaron de rehén, no lo dejaron, no le comprendieron el asma. A nadie le importa el asma en la guerra, ni a nadie le importa. Y la vida es una guerra permanente en donde hay que luchar y donde hay que ponerse el gladio y salir a luchar para mí, ¿no? Permanentemente. Uno no se tiene que quedar. Donde te quedas no arrancas más. Hoy yo admiré a su padre, lo admiro a él, y hoy tengo la primera presencia, porque va a venir mucho, de Andrés Raskoski. Doctor, un aplauso para recibirlo, muchas gracias por venir, muy amable. Pero antes de ir al doctor, si me cierran la puerta, un cachito, chicos pasen por favor, quiero hacer un pedido de justicia, me permite doctor, 2 minutos, un pedido de justicia, vengan con la foto del chico, porque acá pareciera ser, esta familia está destruida, está muerta en vida. ¿Cómo te va, hija? Contarle a la gente lo que te pasó. A ver, ¿hay un micrófono de mano? Está microfoneado, sí. Contame. El día 27 de julio, fue un domingo a la mañana, íbamos a pasar un día en familia a un club de San Justo y a la altura de General Paz y San Martín nos choca de atrás una camioneta a todo lo que da. ¿Con este tipo que iba borracho? Con este tipo que iba borracho. ¿Cómo se llama este tipo? Juan Manuel Sánchez Villar. Es de Ramos Mejía. Este tipo dejó sin vida a mi hijo. Este tipo le dio la muerte a mi hijo. Yo en el día de ayer no pude estar con mi hijo, no pudimos festejar el Día del Niño con él. Nosotros tenemos otro hijo que se llama Santiago, que es más grande, que él es el que nos da fuerzas para seguir adelante y para seguir peleándola. Yo estoy hoy acá para pedir justicia, Babi. Para que este tipo pague por lo que hizo. Yo te veo por todos los canales pidiendo justicia, es una vergüenza que en un país tengan que andar los ciudadanos por los canales de televisión pidiendo justicia. ¿Qué hizo el juez o la jueza? La jueza Fabiana Palmagini está en el tema, ella se está ocupando de las cosas. ¿El dosaje alcohólico que le dio? Hasta ahora, por lo que sabemos, nosotros no tenemos el resultado. No nos dieron a saber el resultado. ¿Lo tienen que saber? Tampoco sí, pero no hacía falta porque ya lo vimos. No importa lo que vieron, necesitan un peritaje alcohólico que dé... Lo que vemos la injusticia nosotros es que este tipo está libre. Estuvo 4 días detenido y lo dejaron en libertad. Sin tener el resultado de alcoholemia y sin tener el resultado de las cámaras de televisión. Aparentemente eso ya está, nos tienen que dar la noticia, todavía no lo sabemos, pero yo la verdad estoy acá porque no quiero que esto quede impune. No va a quedar impune. No quiero que esto quede como el caso de la Hiena Barrios, no quiero que quede como el caso del hijo de la modelo. Realmente queremos que pague con cárcel. Realmente a nosotros no nos interesa. Si es un empresario, si tiene mucha plata, realmente no nos interesa. Queremos que pague con cárcel y quiero confiar en la jueza, quiero confiar en el fiscal Pablo Recchini, quiero confiar en ellos, que ellos me den la seguridad de que esto no va a quedar impune. Por favor, en nombre de mi hijo, te agradezco que me hayas dejado este lugar. Sí, este lugar es de ustedes. Y agradecer a Vivian Perrone, que nos está aconsejando mucho. Ella pasó por esto, pasó por este dolor y déjame decirte que es un dolor que bueno, vos pasaste por algo similar. No se explica. No se explica, no tiene explicación. No hay que explicarlo esto.
Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia. Bueno, yo los voy a acompañar, chicos, así que... Y también queremos agradecer a toda la gente, mucha gente que nos acompaña, que no conocemos, nos mandan mensajes, muchas, nos dan fuerza, y nuestro hijo que nos queda con vida, Santiago de 8 años, también nos da fuerza para seguir adelante. Con esa fuerza vamos a luchar para que este hombre pague por haber matado a nuestro hijo. Y déjame pedir que, por favor, esto no puede seguir pasando, Babi. No puede seguir. Esto lamentablemente queda en un homicidio culposo y no puede seguir pasando. No. Un tipo que va a un boliche, que toma toda la noche y se vuelve a subir a su camioneta, es capaz de matar, hacer cualquier cosa. Esperemos que la justicia haga justicia. Después vamos a ver lo que sigue pasando, pero lo que más nos interesa ahora que pase es que este tipo pague con la justicia como tiene que pagar. ¿Cómo no? Gracias. Los vamos a seguir acompañando, si tienen que venir, vuelven. Muchas gracias. Esto está abierto las veces que quieran venir, y si la jueza no actúa, estamos nosotros a disposición y vamos a estar acá apoyándolos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, chicos. Gracias, igualmente. Bueno, doctor, disculpe, pero quería darles este lugar a estos padres que están pidiendo nada menos que... Y los medios son importantes en ese sentido, ¿no? A veces pueden actuar donde la justicia no hace lo suficiente, ¿no? A veces, doctor, parece mentira, me ha pasado que hay que estar más tiempo en los medios pidiendo que a los delincuentes no se los suelte que en los tribunales esperando un veredicto. Es terrible. Es terrible. Es bochornoso. La pregunta, doctor, es... Hola, buenas noches. La pregunta es que me interesaba mucho hacerle y que medio le tiré antes de empezar porque no aguantaba. El doctor me dijo, ¿de qué vamos a hablar? Y digo, vamos a dejar que fluya la cosa. Es la enfermedad, los políticos enfermos, ¿no? Porque a veces dicen, los políticos son el emergente de una sociedad. Pero yo creo que han superado holgadamente la enfermedad social. Ese es el problema, ¿no? Que ojalá fuésemos todos enfermos como ellos, entonces comprenderíamos la impunidad y todas estas cosas como algo lógico. ¿Qué nos pasa? ¿Qué patología maneja esta gente? Bueno, indudablemente la política no es el reino de la verdad. Claro. Quizás la mentira es inherente a la política. Y el discurso de los políticos es un discurso imaginario. Muy a menudo es un discurso de propaganda. Lírico. Lírico o que, digamos, a veces decimos psicopático. Psicopático porque trata de influir sobre la gente, no trata de transmitir información. Lo que trata es de ejercer una influencia, como un psicópata que nos está vendiendo algo. Claro. Y en ese sentido, digamos, bueno, es un gran tema de la política, porque a menudo existe otra situación muy compleja, que es que la gente anhela a un líder que habitualmente es una persona muy narcisista. Es decir, una persona que se muestra como grandiosa o que da un discurso excepcional, pero es un discurso. Tiene características histeropsicopáticas. Psicopáticas porque trata de influir y no de comprometerse con la verdad. Histéricas porque trata de exhibirse y aparecer como un líder narcisísticamente poderoso. Pero la tropa, digamos, la gente con menos formación siente una tremenda influencia y a menudo elige a las personalidades más narcisistas y no las que están más comprometidas con la verdad. A mí, ¿sabe que me asusta, doctor? El parecido, desde la simbología, el parecido que tienen los líderes argentinos a Nerón. Ajá. Desde el circo romano, que podríamos decir el fútbol, o Plaza de Mayo, hasta la vieja historia de cantar con la lira mal y que el pueblo diga que era la mejor voz que había, o a decirle a un candidato que es el más elegante, o decirle que es el más próspero, el mejor, el más buen mozo. Y todos esos imperios terminan derrumbándose, ¿no? Porque el reciclaje del derrumbe... Porque, a ver, uno cuando habla en la Argentina de derrumbe, enseguida, porque como bien dicen los psicópatas, están siempre a la expectativa de ser heridos, ¿no? Ven enemigos por todos lados. Entonces, cuando uno habla de derrumbe, el psicópata ¿en qué piensa? De golpe de Estado.
¿qué piensa? ¿Me quieren mover de mis...? No, no. Uno habla del derrumbe moral, que es mucho más peligroso que el derrumbe democrático de las instituciones, ¿no? Donde, por ejemplo, no vale nada la dignidad, no vale nada la moral, donde un tipo puede estar procesado y matándose de risa. Estamos en el gran ejemplo en ese sentido en este momento en nuestro país. Exactamente. Creo que no sucedió en ningún país de Occidente. Exactamente. Una situación como esta. Pero tenemos una sucesiva serie de políticos o de hombres del espectáculo deportivo que han transgredido una enorme cantidad de normas y que son poco dignos. Y sin embargo adquieren una popularidad extraordinaria porque hay una condición bastante primitiva y arcaica en el ser humano, especialmente en aquellos que han tenido menos desarrollo, que es idealizar a menudo la personalidad que se muestra omnipotente, grandiosa, pero no que tiene en cuenta a los demás o cierta consideración. Hay un estudio de un psicoanalista norteamericano que falleció hace poco, con más de 100 años, que se llamaba Leo Rangel, acerca de Nixon y del Watergate. Claro. Y él señala que en realidad no lo eligieron porque era el mejor, lo eligen porque es el peor. El menos peor, ¿no era? ¿Era así? El más peor. El más peor era. El más peor. Es decir, por su característica narcisística, como eligieron a Reagan, que es un actor de cine, claro. Y que son leyes a veces del espectáculo, porque finalmente todos los seres humanos nacemos en una situación de inermidad, de dependencia, y se nos instalan los primeros años con una idealización tremenda de un superhéroe que son nuestros padres. Pero es una vivencia, una sensación. Foucault decía que Descartes, la era cartesiana implicaba pienso, luego existo, pero lo previo era sin pensamiento. Y a menudo la elección no es pensante, es por idealización. ¿Cuántos de los que eligen, cuántos de los que elegimos conocemos la estructura de lo que van a hacer, la estructura económica? No, conocemos su estructura como ser humano. Y conocemos la estructura psíquica de estos personajes. Habitualmente, otro estudio señala que habitualmente hay una cantidad de líderes entre psicóticos, psicopáticos y gravemente enfermos. Claro. Desde Roosevelt, que no estaba en condiciones de liderar, ni hablemos de Stalin, y no hablemos de la psicosis de Hitler. Bueno. Lo que pasa es que creo que de todos los psicóticos, Hitler era el que se ponía más en evidencia. Pero los demás no eran ni menos asesinos, ni menos locos. Creo que mató más gente Stalin que Hitler. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿tenemos todos un Hitler omnipotente e infantil adentro? Que no tiene una lógica, sino que esta vivencia que proviene de ese desamparo infantil que hemos tenido todos y que buscamos algún superhéroe. Porque nos quedamos fascinados por los superhéroes, sí, por la idealización. Y algunos de nuestros personajes deportivos, por más que tengan hijos que no reconocen, por más que hagan transgresiones de toda índole... Hablemos claro, Maradona pegarle un cachetazo a un tipo en la calle, que si lo hace usted o yo, vamos automáticamente detenidos. Vamos automáticamente. Y acá lo aplaudieron y le pegaron al hombre que fue golpeado, ¿no? Y recuerda otro futbolista que había violado a un chico de 12 o 13 años, sí, el Bambino, cuando llegó a la cancha, las tribunas le gritaban macho, 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 a él que era un homosexual, ¿no? Y impunemente circula. Ahora, por eso... hablo de la condición tan primitiva que tenemos todos los seres humanos, que idealizamos la omnipotencia del otro sin tener en cuenta cuál es la lógica de lo que nos va a ofrecer. Y por supuesto, si después Cristina hace lo contrario de lo que dijo, nadie puede seguir y rastrear la lógica y las contradicciones. Inmediatamente se queda fascinado. Claro, nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Sí, sí. Todos tenemos esa religión primitiva o esa mística primitiva antes de aprender el lenguaje. Sí, yo por eso quería hablar con usted. El otro día lo vi a Alberto Rodríguez, que fue presidente. Rodolfo. Lo veía en un programa de televisión, ¿no? Entonces le hacían un reportaje y decían, pero usted defolqueó. Pero eso fue otro momento. Digo, pero ¿con qué libertad se despioja el zorro, no? Qué fácil se sacan la responsabilidad, porque uno siempre lleva una responsabilidad de por vida que tiene que ver, usted es médico,
Y si alguien le dice, doctor, usted me atendió hace 20 años, yo caí en un pozo depresivo, usted va a la historia clínica y se responsabiliza. En cambio, estos tipos no tienen historia clínica. Dicen, yo dije eso en otro momento de la Argentina, y salen con una facilidad, se desembarazan con una facilidad que da miedo. La impunidad de nuestro país, pero por algo figuramos entre los países más corruptos del mundo. Ahora, ¿somos todos los argentinos corruptos o es la clase dirigente? Ahí voy. ¿Qué pasa cuando nos hicieron creer, porque siempre dicen, nosotros los argentinos, somos todos corruptos? No, yo no soy corrupto y usted tampoco. Hay que aclararlo. ¿Qué pasa cuando el pueblo está más sano que el que manda? Así es. Eso me preocupa hoy. Porque hoy creo que la gran depresión existencial y generalizada, que aunque se tape con bicentenarios y mundiales y no mundiales, hay un problema de gran depresión en los argentinos, que creo que es tomar contacto con la realidad, de ver al padre desnudo y darse cuenta que no tiene la camiseta de Superman. Eso. Que ese es sentirse... O es peor que no tiene la camiseta de Superman, sino que nos destruye. Que nos destruye. Que nos destruye. Que tenemos un Mi padre enemigo. decía que era una sociedad filicida, es decir, en general, en el mundo, ¿no? Que destruye a sus hijos, que la preocupación no es por la futura generación, sino que todos los dirigentes hace 20, 30 años que están, y que no hay ninguna preocupación por la generación siguiente. De hecho, en nuestro país hay 1 millón de chicos, o 800.000, que ni estudian ni trabajan y que van hacia una cultura de la delincuencia. Pero no hay una organización institucional que esté previendo esto para los próximos años. No Así importa. como no previeron el default en el cual nos encontramos. Sí, sí. ¿No? Nada importa. Nada Todo es importa. ahora, ya acá. Salvo, me parece que la exhibición de ellos y indudablemente un enriquecimiento tremendo, obsceno, que tienen muchas de estas figuras. Sí, incluso hablando de la oposición. Incluso hablando de la oposición, sí, Porque yo veo es la una oposi- alianza entre la corporación política. Claro, pues yo veo la oposición que está más desesperada en mostrarse en el programa de Tinelli o en mostrar si ellos llegan, qué pueden llegar a hacer, que en contarnos la realidad de cómo vamos a meter algunos parches para que el agua no entre, ¿no? Pasa que hay que tener una estructura mental preparada para recibir la información y poder procesarla. Es muy complejo el tema, porque además los medios de comunicación no es que nos transmitan la verdad. No. Están ligados a centros de poder. Son, como decía Althusser, aparatos ideológicos del Estado. Claro, yo lo que siento son como, los medios de comunicación hoy son como juglares, ¿no? Que se regodean cantando canciones, contando cosas que en otro pueblo pasaron, ¿no? Distracciones poderosas, decía Freud. Poderosas, exactamente. Freud decía distracciones poderosas. Porque a mí en este retorno, yo vi mucha televisión esta semana y me preocupa la enfermedad del pueblo, ¿no? Con qué naturalidad aceptamos la muerte, la violencia. Sin ir más lejos, cuando yo venía para acá en Vicente López mataron a un señor. Cómo caminamos sobre los muertos, como la guerra, y encima miramos la franja de Gaza y decimos qué barbaridad, pero acá muere la misma cantidad de gente por la violencia y no hablamos de la qué barbaridad nuestra, ¿no? Ni hablemos la que están matando en Irak o en Siria, que es 10 veces más que la Ni hablar. franja de Gaza. Por eso, el mundo es un gran conflicto, pero el nuestro, cuando no lo merecemos, porque nosotros no merecemos vivir en una guerra permanente de gente contra gente. No, no tiene sentido, ¿no? Creo que hay una locura generalizada. Bueno, como en cualquier individuo, uno tomaría la sociedad y pensaría cuáles han sido las situaciones traumáticas que ha vivido nuestra generación. Los traumas colectivos, la dictadura militar, el asesinato de 30.000 personas, las sucesivas estafas por parte del Estado, la gente que perdió todo de un día para el otro porque alguien decretó que el dólar valía la mitad o el doble. Sí. Es y ahí un país, entramos en el descrédito y en el no creer. en el no creer y en esa tremenda agresión que se va desarrollando. Freud pensaba que las sociedades iban incrementando tanto las exigencias sobre cada individuo y la violencia entre ellos hasta hacer la vida insoportable. Y que seguramente iba a incrementarse siempre la violencia y que muchas de estas tendencias se volvían contra el ser humano mismo. Es decir, se refería al suicidio. Vos me decías que sí, hay una cantidad de violencia y de homicidios tremendo,
pero hay 3 o 4 veces más suicidios. ¿Quiere que le cuente? Creo que por todas las cabezas de los argentinos, con toda honestidad, incluso hasta por la mía, uno así como antes guardaba una aspirina por si le dolía la cabeza, hoy guarda la posibilidad del suicidio como último recurso. Así es. Es así. Le pasa a los chicos, le pasa a los medianos y le pasa a los grandes. Hasta a los viejos jubilados que no tienen futuro. La segunda causa de muerte en la juventud americana es el suicidio. ¿Y esto por qué sea? Porque el abismo inconmensurable de la existencia. Uno se encuentra sin futuro. Por un lado, la sociedad, decía Freud, manda a los jóvenes al Polo Norte en mangas de camisa y con mapas de los lagos italianos. Claro. Es decir, una confusión total sobre cuál va a ser el futuro posible. Y estas sucesivas frustraciones, heridas a la autoestima, situaciones traumáticas, duelos que vive toda la juventud, ocasiona, bueno, tremendas limitaciones y un deseo de destruirse. Hoy se suicidó Robbie Williams. Sí, ¿no? Sí, sí. Y uno podría pensar, bueno, se suicidó por motivos psicológicos, porque tenía una adicción que no pudo nunca resolver al alcohol y a las drogas, y que detrás de la adicción estaba una historia seguramente siniestra que no conocemos. Y hay que ir más atrás, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a la droga y al alcohol? Porque acá siempre decimos, el chico, usted fíjese lo que pasó ayer en Zárate, que matan a un nene de 12 años, lo fusilan en una plaza, no sé si se enteró. No. Bueno, un hombre, se puede decir un hombre, una bestia, pensó que al hijo le habían robado la campera y el celular, 2 nenes, fue y le pegó un tiro en el ojo a uno y lo mató. 12 años, o sea, digo, cuando ya en una sociedad pasan estas cosas, hay que sentarse concienzudamente y no hablar del default ni de los fondos buitres, hablar de cómo salvamos lo que queda, porque nos estamos empezando a matar entre nosotros, ¿no? A comer como los cocodrilos que se comen las crías. Sin duda. Estamos empezando a autodestruirnos y eso es muy peligroso. Bueno, por eso el índice tan alto de suicidios. Se suicida 1 millón, 2 millones de personas al año en el mundo y 30 o 40 veces más intentan suicidarse. Toda la Argentina en el mundo intentaría suicidarse. Son cifras que van más allá de los homicidios. ¿Y cómo salimos de esto? Es una pregunta difícil, ¿no? Claro. Y con dirigentes que fuesen adecuados, con educación. Creo que tenemos que aceptar que la educación argentina y lo que se les brinda a los jóvenes es tremendamente deficitaria. Todavía el mundo es muy primitivo. Hay como una religión primaria que no todo el mundo supera. Me refería a estas vivencias de desamparo infantil y idealización de algunos personajes que han sido inicialmente nuestros padres, y que hay mucha gente que simplemente por la sensación de que Perón o de que Cristina o de que Stalin o de que Mussolini, la sensación les alcanza y no hay lógica, no hay pensamiento. Porque lo que siento es que nos vamos acercando, a lo mejor era otra época mía o suya, cuando éramos más jóvenes, creo que empezábamos a entrar en un estadio de evolución en el mundo, con revoluciones a nivel pensamiento, ¿no? Bueno, en la época de Freud, de Lacan, los 70 o 60, donde había una revolución interior, donde había una búsqueda de la felicidad y de la libertad. Había una esperanza. Había una esperanza. Revolucionaria. Pero de buenas a primera, y no quiero hablar de la Argentina para no ser antipático, pero hablo del mundo, volvimos a la época medieval. Volvimos a los cruzados, a los templarios, a los justicieros. Entonces, veo, la verdad, ¿no? Yo no sé si estoy loco, pero observo las sociedades de afuera, tomando distancia, y la veo en un estado prácticamente no primitivo, pero sí de 300 años de atraso, ¿no? Donde la guerra es la guerra por la guerra misma. Y bueno, y los fundamentalismos religiosos, podemos decir que estamos antes del medioevo. Exactamente. ¿No? Con una creencia absoluta en la palabra santa o sagrada, en este caso del Corán. Al menos el judeo-cristianismo tuvo que interpretar la Biblia, hacer distintas versiones. Pero hoy es descabellado una guerra santa. Pero hoy una guerra santa donde se sigue a la letra. Es decir, lo que dice el Corán es la verdad. Pero es una locura. Bueno, es una locura primitiva. Pero por eso le digo que hemos retrocedido 300 años. Incluso usted fíjese hasta en los pequeños detalles, ¿no? Hoy cuando entran con un ariete y rompen la entrada de una casa para tomar la casa,
es al mejor estilo de medieval. Claro. Yo lo que siento es ese miedo de darme cuenta que se habla, se hacen actos, se promete, se piensa que por andar en helicóptero se evolucionó, que por andar por el aire se evolucionó, que por unirnos en avión el mundo o por internet hoy estamos evolucionados, y la involución llega más o menos a la época de Neandertal, ¿no? Andamos a los palazos. Totalmente. Y sin que, digamos, tendría que haber un Estado regulador. Tendría que haber un Estado que tenga justicia. Alguien con coherencia. Que proteja a la juventud, que proteja a la infancia, que dé posibilidades de desarrollo, pero librados al primitivismo que llevamos todos los dirigentes adentro, es nada más que el enriquecimiento personal. No hay una mirada de un estadista que vaya más allá. Doctor, al psiquiatra le digo ahora, ¿no? ¿Por qué se consume tanto psicofármaco, paliativo, placebo? Llámese Ribotril, Valium, o lo que... ¿Por qué ese consumo de buscar una pastilla a la felicidad? ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, ahí tenemos el gran combate del psicoanálisis, ¿no? Sí. Es decir, todas las medicaciones lo único que tratan es de anestesiar, sosegar, limitar, pero no tienen ni un efecto curativo, ni tienen un efecto de tramitación, de elaboración, de crecimiento psíquico. El desarrollo psicoanalítico implica la comprensión de uno mismo, el conócete a ti mismo, el saber las claves del desarrollo personal, cuáles han sido las situaciones traumáticas claves que uno desconoce, porque nacemos en un desconocimiento absoluto de nosotros mismos, claro, y solamente a través de las lecturas o de la presencia de un terapeuta muy experimentado, uno puede situar cuáles han sido las grandes claves traumáticas que todos los seres humanos llevamos. Y muchas las repetimos, y las repetimos si no hay elaboración. Entonces estamos como, no sé, en la dictadura militar, seguimos repitiendo aspectos de lo que pasó y de lo que pasó, y es como estas situaciones postraumáticas que no se pueden resolver. Ajá. Pero el psicoanálisis ha logrado crear un método caro, difícil y que lleva tiempo para la elaboración y la comprensión de uno. Frente a eso tenemos la industria farmacológica, que es otro poder, pero brutal. Que no es ni tan caro, ni tan difícil, ni tan... Es un placebo. Pero no produce ninguna elaboración. Tenemos un dolor de muelas y nos tomamos un anestésico. La muela de igual se nos cae. Claro. Por supuesto que es más doloroso ir al dentista o ir al psicoanalista. Yo decía la vez pasada, si no fuese tan doloroso psicoanalizarse sería más popular. Claro. Porque todo el mundo quiere rápido... Ahí, a ver si le acomodan al doctor el sonido, por favor. Rápido, barato. Ahí está. Rápido, barato y que no genere ningún dolor. Sí. Y los procesos de duelo, las heridas a la autoestima, las empresas imposibles que todos los seres humanos tenemos que enfrentar, nos generan un desgarro en nuestro narcisismo natural. Y frente a eso, a menudo recurrimos a las drogas. Y muy a menudo las drogas de los procesos del imperio farmacológico no difieren excesivamente de las otras. La diferencia es la receta. La diferencia es la receta, y la diferencia con el proceso que intentamos los psicoanalistas, la revolución psicoanalítica del mundo desarrollar, es el conocimiento de uno mismo, la tramitación, la elaboración, ver lo que cada uno repite y cuáles han sido las claves de cada uno en su historia personal. Porque lo que yo noto, incluso con mis amigos y conmigo, es que nosotros para sobrevivir, es como Vietnam. Para sobrevivir necesitamos todos los días la morfina. Ajá. La inyección esa que se clavaban en la pierna de los soldados. Todos los días tenemos que tomar una pastilla para salir a la vida. Para evitar el dolor. Sí, y para esa pastilla un antiácido. Y para el antiácido una... Entonces nosotros tenemos una batería de productos que son nada más que para llegar hasta la noche. Ajá. No son ni para curarnos de nada, ni para mejorarnos de nada, son simplemente para soportar el afuera. Así es. Ahora, ¿en qué le erramos en hacer un afuera tan hostil, tan Mad Max, que necesitamos entrar drogados al afuera? Sí, quizás el mundo todavía es muy primitivo y vivimos en medio de un mundo hostil y en guerra. Freud hacía una diferencia muy grande entre aquellas personas que por las situaciones difíciles que han vivido
viven defendiéndose permanentemente y tratan de no sufrir, ya sea con las drogas, con distracciones poderosas o con los diversos recursos, hasta psicóticos, que muchos implementan. Estas personas, que son la gran mayoría, que trata de defenderse del dolor, y las personas que logran llevar adelante sus deseos. Es decir, aquellos que encuentran la realización de sus deseos, de cierto nivel de felicidad, de cierto nivel de satisfacción. Lo que nos enferma también es la falta de satisfacción. Exactamente. Todos necesitamos un grado de bienestar, un grado de alegría y la realización de nuestros deseos, a veces eróticos, a veces de nuestros ideales. Pero dése cuenta que se perdió el erotismo. Es muy peligroso cuando en una sociedad se pierde la calentura. Así es. Se ha perdido la Todos calentura. aquellos que se tratan de defender permanentemente de lo que han padecido y que no llevan adelante sus deseos, han perdido el erotismo. El erotismo de vivir. Y Freud decía, la especie muere en la lucha contra el medio ambiente porque se desadapta como los dinosaurios. Bueno. Pero los seres humanos mueren por sus conflictos internos. Es decir, que quizás las claves de lo que me sucedió a mí en mi infancia, lo que no tengo elaborado, esto va a seguir de alguna manera influyendo sobre mí, y quizás si no lo tengo suficientemente resuelto y sumo muchas frustraciones, es lo que me va a liquidar con un infarto o con un cáncer. Es decir, que la destructividad del ser humano con uno mismo... Uno se destruye. Uno se destruye, por eso hablábamos del suicidio, del masoquismo y de la dificultad de llevar adelante ciertas necesidades de satisfacción básica que todos los seres humanos tenemos para construir un poquito de felicidad. Pero si tenemos dirigentes corruptos que nos engañan permanentemente, si no podemos creer ni en los economistas, nos quedan pocos recursos. Quizás por eso muchos recurren a prender la televisión en ese programa que dice deje de sufrir, que es una especie de religión primitiva. Claro, por decreto, deje de sufrir por decreto. Deje de sufrir o venga con nosotros y bueno, por una módica suma le vamos a decir algún placebo. Algún placebo. A mí me da... La religión es un placebo también, ¿no? Exactamente. Bueno, yo en eso, cuando a mí me dicen... Es difícil decirlo por televisión, pero es así. Sí, más con un papa argentino. Pero la gente tiene que saber que la religión es linda, si a uno le gusta, pero no es el antibiótico de la infección. No. La infección hay que atacarla desde otro lado, mucho más serio, más coherente y con mucho más universidad. Pero... Quizás cuando uno no ha tenido padres suficientemente buenos tiene que buscar sustitutos. Y todos necesitamos algún tipo de líder bondadoso y verdadero. Y a veces se cree que, bueno, podemos encontrar en Francisco alguien que tiene algún nivel de verdad. Sí. Por suerte, él... Lo entendió. Lo entendió. Pero no nos pasa con los dirigentes. Yo siempre digo, al que hay que darle el premio Nobel es a Pepe Mujica. Sí. Es el único que uno siente que en Latinoamérica... Creo que el de Ecuador también prohibió que su efigie salga en los diarios, se creen estatuas, gente humilde. Común. Gente humilde que no se aprovecha, que uno los ve y que dona la mitad de su sueldo, pero cuando yo le veo la cartera a Cristina y los 8 hoteles que tiene en el sur y los 9 millones que declara que tiene y el coche de vudú afanado, bueno... ¿Qué hace uno? ¿Le dan ganas de llorar? Sí, y cuando uno viene de Menem. Y uno viene de Menem y pasa de la Rúa. Y el 2001 con el saqueo a todos los argentinos, es muy duro. Muy duro. Son muchos golpes. Es como decía una vez China Zorrilla, ¿no? Después de haber visto en vivo Carlas Torres, ¿qué me queda por ver en la vida? Después de haber visto semejante atrocidad dantesca, ¿qué me queda por ver en la vida? Pero a mí me preocupa el ciudadano común. Y 2 palabras, ¿no? Una es la felicidad y la otra los logros, que la vamos a dejar para una tandita cortita y volvemos. La gente se desencuentra como pareja, no encuentra pareja, porque hay ideales, cánones, hay como una guía Peuser, donde le dicen, es esto. Cuando uno no encuentra esto, viene la frustración. Y la gente, todo el mundo de mi edad, me dice, yo feliz no soy. Y no tengo alegría. Y entonces, ahora para cuando volvamos a la tanda, es algo que me preocupa hace ya 10 días,
todas las religiones dicen, matan el cuerpo y el alma a algún lugar se va. Pero yo pensé hace 10 días que en este momento social del mundo nos han fusilado el alma y quedaron los cuerpos. Ahora volvemos. Tengo un ángel que me guía, que discutí hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le dé. Bueno, estoy con el doctor Andrés Raskowski, charlando un poco de todo, lo que a usted le pasa en su vida, la soledad, las culpas, la maldita culpa. Me acuerdo de la iglesia cuando era chico, me decían por mi culpa, había que golpearse el pecho. Y todavía no sabíamos ni qué era la culpa, pero ya la teníamos, ¿no? Ya la estaba. De la iglesia católica uno ya nace con una culpa incorporada, por las dudas. Una opcional. Entonces hablábamos de la alegría, de la frustración, de la búsqueda de la alegría como si fuera que a algunos le alcanzan y a otros no, ¿no? La alegría o cierta felicidad. O la felicidad. Uno podría decir que, bueno, básicamente la alegría inicial es el amor de los padres. Desgraciadamente, un porcentaje enorme de los niños no han sido deseados. Un porcentaje enorme de los chicos de América Latina no han sido deseados y no han recibido el entusiasmo de esos padres o de esa madre. Quizás el núcleo de la vivencia, de la alegría, de ser, simplemente de existir, sea esta sensación de la alegría de la madre que uno tuvo con ese bebé que ella adoró. Seguramente a lo largo de la vida, la aproximación a los ideales que se instalaron vía familiar o por las situaciones de carencia, pero la aproximación a los ideales es otro de los motivos de la felicidad. Y la tercera, decía el psicoanálisis, es la aproximación al objeto erótico que uno perdió inicialmente, que ha sido la madre, el pecho materno, y que se ha desplazado a otra persona. Y cuando uno encuentra en esa otra persona algo de lo satisfactorio de aquellas primeras experiencias, eso alimenta enormemente la vivencia de uno mismo y cierto grado de felicidad. Es decir, que la felicidad son momentos, pero hay quienes han logrado en estas 3 patas suficientes cosas que los acompañan a lo largo de la vida. Es muy interesante. Usted sabe que yo empiezo mi monólogo de teatro diciéndole a la gente adentro del teatro, lo primero que les quiero decir es que todos los que estamos acá somos hijos no queridos. Partiendo de la base de que nos une en común el hecho de ser un preservativo roto y un accidente, arranquemos de ahí, porque si todos pensamos que nos quisieron, nos proyectaron, nos programaron con un GPS para tenernos como somos, sería maravilloso, que es de hecho lo que uno se pone en la fantasía. Jamás se atreve uno a pensar que ha sido un accidente. Ha sido un accidente, sino que también los padres le han reprochado toda la vida que no se separaron por él. Claro. O sea que esa es otra carga más que uno ha llevado. Otra carga de culpa tremenda. Es decir, que muchas veces la generación anterior, que es responsable, nos transmite una herencia maldita. Claro. A veces nos transmite una herencia positiva y a favor. Cuando nos han adorado, nos han querido, nos han ayudado en el desarrollo, han sido padres sanos. Pero los padres con una importante patología o que nos han llenado de culpa nos transmiten una herencia maldita que se transforma en lo que llamamos un super yo crítico, una autoridad interna que nos critica permanentemente todo el tiempo. Es decir, que a menudo la neurosis y la conflictiva es un problema de 2 generaciones, cuando no de 3. Los abuelos, los padres y nosotros. Los abuelos, los padres y nosotros, porque muchos padres, bueno, quieren que nosotros hagamos determinada situación y no siempre coincide. Y además creo que cuando a un hijo, voy a poner un ejemplo burdo, un perro, ¿no? Una cosa es el perro que uno quiso, lo fue a comprar, lo llevó, lo crió, y otra cosa es que lo encontró en la calle y lo hizo entrar. En cuanto el perro orinó en la cocina, le abre la puerta y lo echa, porque dice, no, yo para esto no encima que te salvo la vida me haces esto. Ese es más o menos el reproche de la generación nuestra y la anterior. Y creo que tiene que ver con la inmigración y con esos famosos casamientos por interés que mandaban a una mujer para que sin amor, esos apareamientos para armar una familia y que le den una tierra. Sí, pero son los más esos.
Y la mayoría. Esa es la gran mayoría. Obvio, la mayoría. En realidad, lo que pasa que también es que la historia de la infancia es una tragedia a lo largo de toda la humanidad. Recién hace 300, 400 años que se inventó la infancia. Claro. Antes los chicos se iban a las minas de carbón porque eran los más petizos, sí, y tenían que laburar 12 horas. Claro. Y en la patria potestad romana, el padre tenía derecho a matar al hijo si le había dado la vida. Claro. Y en las primeras épocas de la humanidad seguramente sobrevivían muy pocos hijos porque no había una concepción instintiva de lo maternal y mucho menos de lo paternal. Por eso las religiones monoteístas, las religiones abrámicas, todas parten del mito de Abraham y Isaac. Abraham, que estaba ordenado por Dios a matar a su hijo. Ajá. De acá mi padre desarrolló la teoría del filicidio, que nuestras sociedades tienden a la destrucción de nuestros hijos. Por eso Dios, en el momento en que Abraham, obedeciéndolo, va a matar a Isaac, detiene el ángel protector su brazo, que seguramente es una corriente afectiva que surgió a lo largo de miles de años, porque lo inicial debe haber sido el canibalismo. Total. Y la destrucción de los hijos, seguro. Igualmente seguimos destruyendo hijos. Y el Estado destruye estos millones de chicos que no estudian ni trabajan. Pero por supuesto, y Estados Unidos destruye, como a veces me hablan maravilla de Estados Unidos, le digo, pero los crían para la guerra. Los crían para la guerra. Es como se crían las gallinas para ir al matadero. Heródoto decía, en la paz los hijos entierran a sus padres, en la guerra los padres entierran a sus hijos. Ajá. Es decir, como que la guerra es también un negocio de la generación más grande. Criar gente, claro. Sí. Fabricar armas y criar quien las maneje. Yo el otro día estaba viendo los grandes adelantos, porque los norteamericanos tienen la facilidad de vender todo lo malo como excelente. Entonces, en las sillas de ruedas y las muletas y todas las prótesis a raíz de Irán, que gracias a Dios pudieron desarrollar, y los metales como el titanio y todo, que lo ponen en los autos de carrera, gracias a las prótesis de los soldados, pues tienen cantidad de mutilados. Entonces, qué loco que está todo, ¿no? Qué perverso. Bueno, se estima que en Estados Unidos hay 500.000 de soldados con una posibilidad de suicidio por el estrés postraumático. Sí. Es decir, están preparados para tratar de proteger de alguna manera mayor, cosa que parece que ha sido bastante difícil. Yo estuve becado en un centro de suicidios en Estados Unidos, trabajando para la prevención, porque se había hecho una epidemia que se silencia en general. Sí. Pero el estrés postraumático de la guerra y lo que han visto es como volver de Auschwitz nuevamente. Es muy difícil salir de ahí. ¿Cómo hacemos para volver en Argentina, que no tiene guerras, que no hay Irán, que no tenemos ni aviones, ni balas, ni gracias a Dios, ni fusiles, volver a tener... Yo no sería, mire, tan ambicioso de pedir alegría, ni felicidad, pero sí un poco de tranquilidad, ¿no? De tener, aunque sea un añito sabático, de no tener que levantarse y correr y tener miedo de perderlo todo. Es difícil de pensar. Una vez me invitaron de las Naciones Unidas para ver si yo podía hacer alguna propuesta por la matanza que sucedía en África a raíz de lo de los Tutsis. Ah, sí, sí. Y que había, no sé, 100 millones de chicos huérfanos. Entonces me decían si había alguna propuesta posible para hacer para nuestras sociedades, un poco lo similar. Yo les propuse que quizás los medios de comunicación tendrían que tener un espacio de horas, así como el protocolo de Kioto le exigió a las empresas pagar por la polución. Bueno, pagar por la polución en los medios de comunicación, claro, por la toxicidad de muchas de las cosas que se dicen. Es decir, que tendría que haber un espacio para el cultivo de la humanidad, de la bondad, de la verdad. De los valores primitivos. De los valores primarios. Sí. O de una explicación acerca de la cultura, porque uno prende el televisor y si uno es un poco ingenuo, es todo un engaño. Tenemos una predisposición a pensar que lo que es bueno aburre, ¿no? Por ejemplo, un concierto de música clásica no se puede pasar por televisión porque estuvo Barenboim y pasaban un cachito y volvían a estudio porque calculan que es demasiado aburrido, ¿no? Tiene más rating el asesinato. Claro, cortamos porque acaban de matar a un jubilado en Necochea. Claro. Y yo creo que tendría que ser, siempre lo digo,
hasta estos pequeños programas de charla, creo que es hacer docencia desde los profesionales que vienen acerca de que hay posibilidades de pensar. Y cuando uno empieza a ejercitar el pensamiento, yo creo que es como una buena forma de arrancar a vivir. Yo creo que eso es esencial, sí. El pensamiento y la educación. Creo que estos son programas más educativos, pero seguramente tienen un efecto, que uno vea 15.000 asesinatos en los siguientes 10 años después de que uno aprendió a leer y escribir. Claro. Es decir, el efecto de la televisión no está tenido en cuenta sobre la adolescencia, sobre los chicos. Son tóxicos los programas. Por ejemplo, habría que haber otra posibilidad. Acá se hizo durante 20 años apología de la droga. Yo luché mucho contra algunos programas que hacían apología de la droga. El mensaje subliminal, el mensaje elíptico, es decir, por ejemplo, una vez había un gurú que hacía al universo y los que estaban en el piso, los 3 muchachos de negro, decían no la sople que es cara. Toda esa apología, hoy cuando nos quejamos que el narcotráfico está instalado, tuvo una llave maestra de entrada. Claro. Tuvo un pequeño permiso elíptico subliminal de decir, fumate un porro, hermano, tomate una birra, vení al recital. Claro. Esas pequeñas pavadas, como también en una cervecería de Viena, un loco un día empezó a decir que quería dominar el mundo, y era un loco, un idiota, un cartero del ejército, un cobarde, y terminó destruyendo el mundo. Hay que tener mucho cuidado con el mensaje. Sin duda. Sí. Porque el efecto mariposa, ¿no? ¿Cuántos años tardamos en poner en los atados de cigarrillos produce cáncer? Produce cáncer, pero ya es tarde. 80 años, sí, ya es tarde. Ya es tarde. Primero mostramos al rubio de Camel, después mostramos al Nono Pugliese dando la vuelta por el mundo y mostrando que las películas, que no fuma es un idiota, LM. Entonces, ese es el grave problema de los medios, que hay mucho comité de fiscalización y todo, pero nadie fiscaliza. Claro, pero la gente más sencilla, bueno, no tiene otro recurso que la televisión, tiene dificultades para el aprendizaje y la lectura, no tiene formación del colegio secundario o de la universidad, y uno se pregunta, ¿la sociedad intenta sostener todo de este modo? ¿Intenta mantener como el sacrificio de la gran mayoría y el beneficio de unos pocos? La inequidad de nuestro país o del mundo es extraordinaria, ¿no? Y en ese sentido se mantiene un primitivismo que es precartesiano. Pienso, luego existo, no existe para ellos. Yo sé que lo que usted hace y lo que hago yo no sirve para nada. Este es un programa para una minoría. Para una minoría que se tiene ganas de escucharnos. Pero a mí me gusta, porque a mí me sirve, y creo que a usted le gusta decirlo. Y ese es el comienzo, ¿no?, de las cosas. Tenemos que dejar de pensar en que el cachetazo de Maradona al periodista vende, y darle un cachetazo a la inmoralidad, y darle un cachetazo a la incultura, y empezar a decirle a la gente que la solución está dentro de uno. Sí, hacer un buen diagnóstico de Maradona, ¿no? Y de varios, ¿no? Sin vergüenza y sin miedo. Sin vergüenza y sin miedo, ¿no? Claro que es un país que a veces da miedo, ¿no? Porque acá, fíjese que yo siempre digo que después que el toro muere, le cortan las orejas. Nosotros primero nos dejamos violar por los dictadores. Después soportamos punto final, obediencia de vida, y después, cuando ya estaban viejos, chotos y arruinados, son hijos de puta. No, eso hay que decirlo en el momento, aunque cueste la vida. Sí. Esa es la verdadera revolución. Acojonarse en el momento del saqueo, no esperar que terminen de saquear para decir cómo nos saquearon. Hay que tener la lucidez suficiente, porque a menudo, como veíamos, uno tiene un estrato muy primitivo que tiende a idealizar a las figuras, ¿no? Y a veces son simplemente porque son del espectáculo. Doctor, ¿qué es un chico índigo? ¿Índigo? Sí. Bueno, era, no es de mi dominio más claro, pero chicos especiales, ¿no?, que tienen un desarrollo precoz y de inteligencia, que va más allá de lo habitual y de la norma. Yo le pregunto, ¿qué pasa cuando uno se siente, y eso lo vamos a tocar en otro programa, pero más o menos lo tratamos un poco ahora? Mucha gente que yo conozco muy inteligente dice, me siento que nací en la familia que no es mía, y en un mundo
donde pareciera ser que está hecho por alfareros cuando yo en realidad estoy manejando átomos, ¿no? Y hay muchas personas así. Muchas personas con mucho desarrollo, no sé, que han cultivado la inteligencia de un modo extraordinario. Ajá. En ese sentido, ya desde chicos. Sí. Y que, bueno, se desarrolla de una manera particular. Nos preguntamos, ¿es genético? ¿Es educativo? ¿Ha sido por el desarrollo familiar que les ha permitido? ¿O además hay una colaboración genética? Pero hay mucha gente que mira con cierta sorpresa el mundo en que vivimos, que no está acostumbrado a toda esta problemática que vamos nosotros desmembrando. Se sufre mucho. Se sufre mucho. Porque además, por lo general, la gente que ve todo esto desde otro ángulo no se puede incorporar, no se asimila. Por lo general somos porque a mí me pasa sincerín, digo, somos perdedores de esta sociedad. Cuando uno ve lo que es un ganador, dice, vos mirá este tipo, ¿no? Hablando bien del gobierno, se compró una mansión en la Loma. Claro. Y yo vivo de un sueldo. Entonces, evidentemente no sé cuál es, cómo entrar en esta, y no se puede, porque uno no es así, no le sale. ¿No? Hay gente que tiene un pensamiento operativo, ¿no? Y una lexitimia. Es un cierto diagnóstico. El pensamiento operativo es el que lógicamente puede procesar una cantidad de datos con mucha rapidez y ser eficaz en la realidad. Pero una lexitimia es aquel que emocionalmente es cero. Es decir, que no interviene para nada su sentir en su pensamiento. Entonces este sujeto, con una notable capacidad quizás para predecir negocios y cifras y números, tiene una discapacidad emocional muy importante. Y entonces está desligado de su sentir y no tiene interioridad. Pero procesa con mucha rapidez datos y puede de repente hacer una fortuna o desarrollarse económicamente. Digamos que si fuera un francotirador, le dicen tira y tira, y el otro dice no porque debe tener una familia, hijos. Así es. No tiene sentido. O podemos decir, es un empresario que se levanta a las 7 de la mañana, vuelve a su casa a las 9 de la noche y le parece que tiene un éxito extraordinario económico durante 30 años, pero se olvida que tiene una mujer e hijos, es decir, que no tiene contacto emocional con sus hijos. Y encontramos entonces toda una pobreza enorme en la problemática frecuente del empresario, que produce operativamente, pero no tiene contacto emocional, y esto se ve después en la generación siguiente. Andrés Raskowski, se nos fue la hora, la verdad que fue un gusto. No sé si la gente habrá entendido lo que quisimos hablar, pero se va entendiendo. No todo, pero un poco sí. Nos vemos en unos 15 a 20 días de nuevo. Pero cómo no. Porque esto es largo, la terapia es larga. La terapia es larga, sí. ¿Hay alguna página? Hay que elaborar mucho. ¿Tiene alguna página para los libros y todo? ¿Alguna página si la gente quiere entrar? Y directamente en internet mi nombre. Raskowski. O en Facebook también. En Facebook, Andrés Raskowski. Aparecen algunos videos y algunas cosas. Muy bien. Porque, bueno, he sido presidente de la Asociación Psicoanalítica y estamos terminando el diccionario de psicoanálisis argentino. Es la primera vez que un país produce un diccionario de psicoanálisis propio de su país, por la producción intelectual que ha habido en estos 70 años. Gracias, lo felicito, doctor. Gracias. Gracias.